La civilización romana. Los antiguos historiadores romanos pensaron que la ciudad escogida por los dioses debía tener un origen heroico para convertirse en dueña del mundo, llena de dioses y héroes mitológicos. La fundación de Roma recae en la leyenda de Rómulo y Remo, por allá en el año 753 a.C. Estos dos hermanos gemelos, hijos de Dios Marte y descendientes de Enea, fueron enviados a asesinar por el gobernante de la nación por miedo a perder su trono. El hombre que debía matarlos no pudo y luego se abandonó en una cesta en el río Tíber. La corriente del agua los dejó a los pies de una colina, el Palatino, donde sobrevivieron al ser criados y alimentados por una loba y otros animales. Una vez mayor, los hermanos decidieron fundar nuevas ciudades junto al Tíber. Sin embargo, ambos tuvieron dificultades para ponerse de acuerdo acerca del lugar donde levantarían la ciudad, por lo que decidieron dejar la disputa a de los dioses y esperar la señal de ellos. Ambos recibieron señales divinas. Sin embargo, Rómulo, sin esperar, cogió un arado y comenzó a cavar un pozo circular que fijaría el límite sagrado de la nueva ciudad, prometiendo dar muerte a quien se atreviera a cruzarla. Remo, enojado por su derrota, lo cruzó de un salto y Rómulo, debiendo hacer caso a su promesa, dio muerte a su hermano gemelo Remo. Fue así que bajo este fratricidio y oscura amenaza Roma fue fundada, cuya historia estaba fundada en asesinatos y guerras. Rómulo se convertiría en el primer rey romano y con eso se inicia la monarquía. Para poblar la ciudad recién creada, Rómulo aceptó todo tipo de refugiados y prófugos de ciudades de procedencia latina, mayormente varones. Sin embargo, se necesitaban mujeres para construir una ciudad. Fue así como que organizaron una gran fiesta en la ciudad vecina donde habitaban los sabinos, con carreras de carros y banquetes. Cuando los sabinos se encontraron borrachos y vencidos por el vino, raptaron a sus mujeres y al descubrir el engaño, los sabinos declararon guerra a los latinos. La intervención de las sabinas para quitar la guerra se enfrentarían la batalla sabinos y latinos. Sin embargo, las sabinas se interponen entre los combatientes, abrazándose de los cuellos de sus maridos y familiares. Con esta leyenda, los romanos ilustraban que su ciudad había nacido de la unión de dos pueblos. Pronto se sumaron los etruscos, un pueblo muy avanzado que poblaba la ciudad actual Toscana, poseedores de importantes intereses comerciales en la región del Lacio. La monarquía romana, 753 a.C. al 509 a.C. Desde la fundación de la ciudad hasta el advenimiento de la República, año 509 a.C., Roma fue gobernada por 7 reyes durante 250 años. Los 4 primeros, algunos de ellos son Rómulo el Piadoso, Numa Pompilio, Tulio Hostilio el Guerrero y Anco Marcio. Tarquinio Prisco, Servio Tulio, Tarquinio el Soberbio, de origen etrusco. Con estos reinados Roma creció y se desarrolló como ciudad. Tarquinio el Soberbio dejó un mal recuerdo en la memoria de los romanos, ya que su tiranía hizo que los ciudadanos se renegaran a la monarquía. Muchos historiadores hablan de una leyenda que señala que una joven llamada Lucrecia fue violada por el hijo del rey de Roma. Ella exigió venganza y antes de suicidarse, lo que provocó indignación del pueblo romano, expulsando al último rey etrusco Tarquinio el Soberbio, poniendo fin a la monarquía y dando poder al Senado e iniciando la etapa de república. La República Romana, 509 años antes de Cristo. La República es la organización política en la que el poder es dividido y ejercido por magistrados elegidos por ciudadanos, buscando limitar las facultades de las autoridades para lograr un equilibrio de los poderes públicos. Instituciones republicanas. Senadores. Compuesta por 300 senadores vitalicios quienes aconsejan a las magistraturas y controlan las políticas externas. Comicios o asambleas. Solo ciudadanos de Roma podían participar. Eligen magistrados, sancionan leyes y escuchan a los senadores. Tribuno plebe. Representa a todos los plebeyos, restringen el poder de los patricios y podían oponerse a proyectos de la ley. Magistraturas. Cónsules. Se compone de 2 personas quienes poseían el máximo poder civil y militar. Édiles. Velan por el orden público.
Censores. Se compone de 2 personas, quienes se encargaban de realizar censos cada 5 años y determinaban la fortuna de cada ciudadano. Cuestores. Administran el tesoro público. Pretores. Administran la justicia de la ciudad. Dictador. Cargo en forma extraordinaria en caso de crisis, y eran escogidos por cónsules. ¿Cómo se conformaba la sociedad romana? Los patricios, ricos propietarios de propiedades agrícolas, llamados latifundos, considerados descendientes de los primeros habitantes de Roma, empezaron siendo los únicos en ocupar cargos políticos. Plebeyos, grupo formado por artesanos, campesinos, comerciantes o sirvientes de los patricios. No tenían los mismos derechos que los patricios, ya que no habían sido herederos de los fundadores de Roma. Mujeres. Durante mucho tiempo los ciudadanos romanos tenían derechos sobre la vida y muerte de las mujeres. Las mujeres no votaban. Las del pueblo trabajaban como comerciantes, peluqueras y adivinas. Los esclavos. Eran numerosos. Todo niño nacido de madre esclava era esclavo. Realizaban todo tipo de oficios en el imperio. Muchos eran liberados como su recompensa por buenos y leales servicios o porque compraban su libertad con ahorros. El ejército romano. El servicio militar en un principio era obligatorio. Luego de algunas derrotas se convirtió en un ejército permanente, con soldados profesionales, los cuales se conseguían de plebeyos, sin propiedades a los cuales se les pagaban sueldo. De ahí la palabra soldado. El ejército se compuso de legiones bajo el mando de un cónsul llamado Mario. Se organizaban con generales, oficiales llamados tribuno y la integraba cerca de 5.000 soldados de infantería, divididos en grupos de 100, llamados centurias. En la economía durante la República se generalizó el uso de monedas. Los plebeyos trabajaban sus propias tierras, como comerciantes o para los patricios. Para cultivar, usaban ayuda de bueyes, animales o por agua de los ríos. Imperio Romano. Se caracterizó por una organización burocrática, siguió la intención de expandir territorio, surgió la figura del emperador quien concentraba casi todo el poder político, religioso y militar. Julio César fue asesinado en el año 44 a.C., iniciándose una guerra civil entre los asesinos y los seguidores de César, siendo estos los últimos vencedores, pero después se enfrentan entre ellos, por un lado Octavio y por otro su antiguo aliado Marco Antonio y a la reina Cleopatra. Tras su derrota, Roma se anexionó. Egipto y el Senado otorga a Octavio el título de Augusto y de emperador, iniciándose una nueva etapa, el imperio. El poder del emperador era tan grande, llegando a proclamarse dioses y exigiendo que se les rindiera culto. Ciudadanía en Roma. Era patriarcal. Solo los hombres patricios eran ciudadanos en Roma. Las mujeres, los niños y esclavos estaban bajo el cuidado al pater familia. Conflictos sociales en Roma resultaron en que los plebeyos aumentaran sus derechos políticos. Se crearon cargos para ello como el tribuno de los plebes con la ley de las 12 tablas. En el siglo II a.C., los armados griegos fueron asesinados al intentar repartir tierras entre los plebeyos y soldados. La solución para terminar con el hambre sin repartir tierras fue el reparto de trigo o alimento de forma gratuita. Los patricios pagaban espectáculos públicos como carreras de cuadrigas o gladiadores. Se le llamó panes et circes o pan y circo. La expansión territorial de Roma es la base para que se convirtiese en la primera potencia militar y comercial del mar Mediterráneo. Así se enriquecieron las tierras de los esclavos, y estos trabajaron en la producción agrícola. El aumento de producción hizo que los precios bajaran, arruinando a los campesinos libres romanos. Esto indignó a gran parte de los romanos, que dieron inicio a sublevaciones violentas a partir del siglo I a.C. Rebeliones de esclavos. La más importante es la del Espartaco 73 al 71 a.C., quien fue liberando a otros esclavos, formando un poderoso ejército que empezó ganando a los romanos, que fue derrotado por el pretor Craso. Algunos famosos emperadores fueron Tiberio, Calígula por sus atrocidades, Claudio, Nerón, Tito, Trajano, Adriano y Marcos Aurelio. Los emperadores que vencieron una guerra importante eran recibidos en Roma con una ceremonia llamada el triunfo. En estas, espectáculos en el Coliseo y mucho más.
Fin al Imperio Romano a partir del siglo III a.C. La paz se vio amenazada por unos pueblos no muy lejanos. Los romanos, al no comprender su lengua, los llamaron bárbaros, que quería decir extranjeros. Posteriormente abundaron las crisis y los problemas. El emperador Teodosio, para enfrentar la invasión, dividió el imperio. Esto no dio resultado, dando origen a los pueblos que hoy habitan en Europa. Quedó el Imperio Romano del Oriente, el cual duró hasta el 1453 d.C. con el legado cultural romano. 1. Sistema de gobierno. 2. El latín. 3. El sentido práctico de los romanos. 4. Romanización. 5. Avances urbanísticos. Circo romano. Su principal función era el entretenimiento. Se realizaban juegos romanos, carreras en carros y peleas de gladiadores. Coliseo romano. También utilizado para encerrar a los cristianos con animales. Religión romana politeísta. Creían en los mismos dioses que los griegos, pero le asignaron diferentes nombres: Zeus, Júpiter, Atenea, Minerva, Afrodita, Venus, Poseidón, Neptuno. La aparición de Jesús dentro de la historia sienta las bases de la aparición del cristianismo, cambiando el paradigma de las creencias en varios dioses, convirtiendo a sus habitantes en monoteístas. En el año 380, Teodosio prohibió todas las religiones y oficializó el cristianismo.